Dijimos entonces que nuestra base de datos la vamos a manejar por medio de PHP. Pero definamos entonces bien qué es PHP. La sigla PHP es un acrónimo recursivo porque la primera letra vuelve a decir PHP. Es el PHP Hypertext Preprocessor. En líneas generales esto significa que la información que se va a generar se preprocesa en el hosting y devuelve una respuesta al usuario. En otros lugares se dice que PHP significa Personal Home Page, página personal, página de bienvenida personal, porque PHP nació siendo un lenguaje de programación para web pensado para hacer páginas de manera simple. Es un lenguaje del lado del servidor. Esto significa que el hosting tiene participación en lo que se muestra cuando el usuario recibe una respuesta y está pensado estrictamente para el desarrollo web. Todas las funciones y librerías que ofrecen PHP están pensados para cumplir algún objetivo en la web. Está orientado a servidores Linux o servidores Unix, por lo cual es un lenguaje de programación que trabaja perfectamente sobre plataformas Linux y tiene una serie de funciones o librerías, como quieran decirlo, para manipular las bases de datos MySQL, Oracle o MS SQL. En nuestro caso va a ser MySQL. Sintácticamente, PHP y JavaScript son similares, por lo cual si alguno ya tuvo una experiencia con JavaScript, se va a encontrar con un lenguaje bastante familiar desde lo sintáctico. ¿Cómo funciona PHP? Cuando hacemos una petición web y llegamos al servidor, sea el Apache o el Internet Information Server de Microsoft, se resuelven una serie de preguntas. La primera y más obvia es si el dominio es correcto, si los DNS nos llevaron a una computadora que todavía tiene ese cliente en esa computadora. Y como lo que accedemos es una computadora común y corriente como la de nuestras casas, hay que resolver en qué carpeta, en qué directorio está toda la información de este sitio que queremos ver, porque lógicamente está almacenado en una carpeta propia cada sitio web. Los archivos de Bloom IT no están en la misma carpeta en la que están todos los archivos de Google, suponiendo que ambos estuviesen en el mismo servidor. Ahora, cuando uno hace una petición, puede suceder que esté pidiendo un archivo de manera explícita, por ejemplo cuando hicimos clic en un vínculo, hice clic en el vínculo que me lleva a contacto.html. Estoy pidiendo un archivo, el servidor resuelve si existe o no existe y nos devuelve una respuesta. O puede que yo no esté pidiendo ningún documento. Por ejemplo, cuando accedo a www.bitdigitalacademy.com no estoy indicando qué archivo quiero ver. Sin embargo, hay una respuesta que generalmente es el archivo principal, el index. Y en este punto es donde el servidor termina de tomar una decisión, porque se analiza la extensión del archivo pedido. Y dependiendo de la extensión, si el servidor tiene que interactuar o no. Todo esto explicado de mejor manera es: el usuario está en su casa frente a la computadora y pide una determinada URL, www.bitdigitalacademy.com. Los DNS orientan al usuario y lo llevan hasta el servidor donde se encuentra la información. El servidor resuelve esas preguntas. ¿El dominio es correcto? Sí. ¿En qué directorio están todos los archivos? Están en d/clientes/bloomIT. Perfecto. ¿Qué documento está pidiendo? Tal archivo. Ok. Del archivo que estamos pidiendo, el servidor va a terminar analizando la extensión. Dividámoslo por ahora en los dos grandes grupos de archivos que nos interesan. Lo que pasó hasta ahora, los archivos de tipo HTML, y lo que va a pasar de aquí en adelante, los archivos de tipo PHP. Si la petición es un archivo de tipo HTML, se envía la respuesta plana al browser. Y es el navegador el único encargado de ver si entiende los contenidos. Si entiende las etiquetas de HTML5, si entiende lo que estamos pidiendo a nivel JavaScript, si entiende el CSS, porque son todos lenguajes del lado del cliente. Ahora, si en vez de HTML la petición es un archivo .php, el servidor antes
de enviarle la información al cliente, va a tener que procesar el código. En base a lo que el código diga, con las estructuras de toma de decisiones y de repetición, va a generar una respuesta de tipo HTML, y esa respuesta, es decir, lo que quedó, lo que sobrevivió a todas las estructuras de control, es lo que se va a enviar al navegador y el usuario va a visualizar. O sea que en el caso de los archivos .php, que es la extensión de los archivos PHP, va a suceder algo en este lugar donde el hosting va a interactuar con nuestro contenido. Y es por eso que PHP se conoce como un lenguaje del lado del servidor, porque hay ciertas cuestiones que se van a resolver en este nivel y que el usuario no se va a enterar lo que sucedió porque lo que recibe es una respuesta procesada. ¿Qué significa entonces esto? Que para que PHP se procese y podamos ver una respuesta, obligatoriamente dependemos de un servidor web, un servidor real. La petición tiene que ser http y alguna URL por nombre de dominio o por IP que exista. No podemos hacer ni doble clic ni un file open en el navegador. Si hacemos un file open o arrastramos y soltamos en el browser, no se procesa el código PHP porque no estamos pasando por un servidor. Por citar un ejemplo, vuelvo a Firefox. Este archivo está abierto por file f leer. Es este documento que estamos viendo. Si voy a la carpeta donde está instalado el WordPress y selecciono el index y lo arrastro, tengo también un file pero no veo contenido. Si veo el código fuente, voy a ver solamente una salida que dice: esto es el front de WordPress, este archivo no hace nada, pero carga el header.php que hace toda la carga de WordPress. Ahora, ¿por qué veo esto? Porque no se está procesando la información de este archivo PHP, de este index PHP, porque no estoy pasando por el servidor, por un servidor real. O sea que obligatoriamente para trabajar con PHP necesitamos un servidor. En consecuencia, si no pasamos por el servidor, el browser muestra el código fuente original y no lo que estamos esperando que suceda, que es ver el blog en sí. Así que necesitamos sí o sí trabajar con una URL de verdad para poder trabajar con una página en PHP.